Digamos sí a hacer los sueños realidad. Digamos sí al esfuerzo, digamos sí al futuro. El próximo 26 de junio, digamos sí al cambio. Bienvenido, Rubén, a Muchas este gracias. especial de elecciones de Más 24. Tú eres miembro del Partido Socialista, eres secretario general de Juventud Socialistas en Navalcarnero. ¿Por qué te afiliaste tú al Partido Socialista? Bueno, pues yo ya desde las elecciones de 2011 ya me empecé a interesar por la política, después de cuando ganó Rajoy por mayoría absoluta. A partir de 2012 empecé los movimientos estudiantiles, en el sindicato de estudiantes, y a partir de ese momento ya pues empecé a las huelgas generales, después de la reforma laboral de marzo de 2012, y en torno a 2013 ya vi que para llegar a soluciones, para cambiar cosas, había que entrar en partidos políticos, que eran el método para cambiar la situación. Y entre todos los partidos de izquierdas pues valoré entrar al Partido Socialista porque era el mayoritario y veía que era donde se podía hacer más cosas. También pensé en Izquierda Unida, pero veía que era más pequeño, le faltaban medios y lo veía un poco trabajar sin conseguir nada. Entonces sí decidí entrar en el Partido Socialista en Juventudes en 2013 y este año pasado, ya cuando cumplí 18, en el PSOE. Vamos camino a unas nuevas elecciones después de dos investiduras fallidas de tu candidato, de Pedro Sánchez. ¿Cómo valoras lo que ha sucedido desde el día 20 de diciembre hasta el día que nos encontramos? Bueno, pues desde el 20 de diciembre hasta hoy en día lo que ha pasado en España es que hemos perdido el tiempo completamente. Ha habido oportunidad de formar gobierno con Pedro Sánchez, que ha sido el único que se ha enfrentado a la investidura, el único que se ha atrevido. Rajoy ni lo ha intentado. Rajoy mucho que alardea de que ha ganado las elecciones, pero no se enfrenta al Parlamento elegido por los ciudadanos. El único que se ha enfrentado a la investidura ha sido Pedro Sánchez y pues por motivos de ego de otros partidos no ha habido gobierno. ¿Cómo crees que se encuentra el PSOE ahora respecto a la fecha de las elecciones? En mi opinión, yo creo que el PSOE ha salido fortalecido de la investidura porque aunque no ha conseguido formar gobierno debido a que solo ha contado con el apoyo de Ciudadanos, yo creo que los ciudadanos han visto que el PSOE puede llegar a acuerdos con todos los partidos, que es el punto de encuentro para todos los partidos y para todas las ideologías, y yo creo que eso lo valoran positivamente, que los ciudadanos valoran positivamente que los partidos se pongan de acuerdo y que lleguen a acuerdos para solucionar los problemas. ¿Tú crees que el pacto con Ciudadanos puede haber afectado electoralmente al Partido Socialista? Yo creo que, vamos a ver, en la consulta que hubo sobre el pacto, el 80% de los afiliados del PSOE votaron a favor de ese pacto. Yo creo que el PSOE es un partido que es capaz de entenderse con muchos partidos políticos donde hay puntos de encuentro. En el acuerdo con Ciudadanos, el 70% de ese acuerdo son de medidas del Partido Socialista, del programa, y creo que eso se valora positivamente, que hemos estado por encima en ese acuerdo respecto a Ciudadanos. Hemos recibido alguna pregunta de los lectores porque hemos abierto la posibilidad a que los lectores de Más 24 enviaran sus preguntas y se ha abierto la posibilidad de que pues, nos recibe una pregunta y nos han llegado una para ti, en concreto para el Partido Socialista. Hay una parte del electorado que cree que el pacto con Ciudadanos ha hecho que el PSOE se vaya un poco más ideológicamente a la derecha y preguntan que cuándo va a ser de verdad un pacto de izquierdas. Vamos a ver, sobre lo primero, sobre que se ha ido a la derecha. En el año 78, cuando se pusieron de acuerdo Carrillo y Fraga, que era lo más antagonista que existía, los comunistas del bando republicano, que Carrillo estuvo ahí, y Fraga, que era del sector duro del PP, fue ministro de Franco, se pusieron de acuerdo. ¿Cómo no vamos a poder ponernos de acuerdo partidos en los que se coinciden en muchos temas? Cuando Podemos dice que el PSOE se ha derechizado, pues tenían que saber que en el Congreso Podemos y Ciudadanos votan el 70% de las cosas de la misma manera. Yo no he dicho Podemos, Es decir... Bueno, no, yo te estoy poniendo ejemplos de los que lo critican ese pacto, que es Podemos. Luego, respecto al pacto de izquierdas, pues bueno, el pacto de izquierdas tendría sentido si tuviese mayoría, pero es que el pacto de izquierdas no suma, no llega a los 176 diputados. Lo que pasa es que Podemos dice, claro, sí suma. Claro, ellos cuentan de izquierdas al PNV, a Convergencia, que no son partidos de izquierdas, son partidos de derechas igual que Ciudadanos. Entonces, Pablo Iglesias como politólogo debería valorar bien quién es de izquierdas y de derechas. Pero el pacto con Ciudadanos tampoco sumaba, se quedaba... Es que el proyecto del Partido Socialista era sumar con Ciudadanos y con Podemos. Ciudadanos sí ha accedido a llegar a un acuerdo
El Partido Socialista también quería llegar a un acuerdo con Podemos. De hecho, en el pacto que le ofreció Compromís, aceptó 27 de las 30 medidas, y las otras 3 que no aceptaba, sí, o sea, estaba abierto a hacer unos cambios en esos ámbitos. Y Podemos directamente ni se ha sentado a negociar. Cuando hubo la reunión a 3, se levantó inmediatamente diciendo no, es que no podemos hacer este gobierno, porque desde el primer momento no ha querido formar gobierno, porque mientras Pedro Sánchez estaba con el rey en las primeras consultas, Pablo Iglesias mientras estaba proclamándose vicepresidente del gobierno. Entonces nunca ha habido voluntad de acuerdo por parte de Podemos. Dije que no iba a ser presidente del gobierno a cualquier precio y he cumplido con la palabra. Hemos escuchado mucho en esta campaña electoral la palabra regeneración democrática. El Partido Socialista es un partido que lleva muchísimo tiempo en nuestro país. ¿Crees que se ha regenerado desde sus inicios hasta ahora? A ver, desde el Congreso del año 2014, donde se eligió a Pedro Sánchez por primera vez en primarias, ha habido un largo camino de regeneración. Y no es que yo diga que se haya regenerado por vender bien al PSOE, sino porque Transparencia Internacional, que es la ONG que se encarga de puntuar a los partidos en diferentes ámbitos, ha dicho que el PSOE es el partido más transparente de España, con una nota de 10, igual que Ciudadanos con otro 10 y Podemos con un 8. Entonces, el Partido Socialista fue el primero en implantar las primarias en España, es el primero y el más transparente a nivel, pues, que los cargos públicos y los candidatos de las ciudades de más de 20.000 habitantes en las elecciones municipales publicaron su declaración de bienes y de patrimonio. Entonces, yo creo que sí ha sido el partido más transparente, bueno, lo es, y además ha conseguido con esa puntuación de Transparencia Internacional, vamos. ¿En qué aspectos crees que se ha regenerado? Ese título, por decirlo así. Aparte, a nivel de contenidos, de ideas y demás, ¿en qué crees que se ha regenerado? Bueno, pues el Partido Socialista empezó hace 137 años con unas ideas marxistas, comunistas, y ahora se ha adaptado a la socialdemocracia de la Unión Europea. Yo creo que ha habido una adaptación de las ideas socialistas al nuevo ciclo económico y político que hay en Europa desde la transición, y sí que ha habido un largo camino ideológico, claro. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Recortar los sueldos, devaluar las condiciones laborales, prohibir que los trabajadores se puedan unir para poder negociar colectivamente los sueldos y sus condiciones laborales frente al empresario o a la empresaria. Y nosotros por eso queremos derogar la reforma laboral, porque lo que vamos a hacer es recuperar los derechos laborales perdidos, reconocer otros nuevos derechos laborales que tienen que estar incluidos en el nuevo Estatuto de los Trabajadores, y vamos a subir el salario mínimo interprofesional a la clase media y trabajadora. Dentro de poco empieza otra vez la campaña electoral. ¿Volvemos a escuchar nuevas propuestas del Partido Socialista o tendremos otra vez el mismo programa electoral que tuvo el pasado 20 de diciembre? Yo creo que el Partido Socialista y todos los partidos van a llevar el mismo programa electoral. Yo creo que no ha dado tiempo a hacer, bueno, hablo por el Partido Socialista, cómo se elabora un programa electoral, hacer una conferencia política donde los militantes, pues en comisiones, durante un fin de semana, se elabora el programa electoral. No se va a hacer otra conferencia, se va a presentar el mismo programa, pero no solo el PSOE. Vamos, no tengo noticias de que otro partido vaya a cambiar las propuestas. Hace escasas semanas podemos escuchar a Pedro Sánchez decir en un meeting que derogaría la reforma laboral del Partido Popular. Pero en el pacto que hizo con Ciudadanos no contemplaba esa medida. ¿Por qué hay que creer ahora al Partido Socialista y no porque hace escasos meses decía que no iba a derogarla? Lo que ponían en el acuerdo con Ciudadanos era cambiar varios puntos, porque vamos a ver, Ciudadanos, su propuesta es no derogarla, sino cambiar algunos puntos, y el Partido Socialista lo que quería era derogarla para hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, un acuerdo común. Entonces, lo que se llegó en ese acuerdo con Ciudadanos era cambiar los puntos que el PSOE quería derogar en esa reforma laboral para llegar a un acuerdo entre las dos fuerzas, pero en el fondo las propuestas son las que el Partido Socialista lleva en su programa. Pasa que no se deroga porque a Ciudadanos no le gusta derogar leyes, ese concepto, pero sí que se aplican las propuestas del Partido Socialista, lo de la indemnización sobre todo, y lo del... Entre pequeñas modificaciones. Las modificaciones que el PSOE lleva en su programa. Para ese nuevo estatuto lo que pasa es que se va a hacer se va a vaciar esa reforma laboral para aplicar las propuestas del PSOE. ¿Cuáles son las tres principales preocupaciones que tiene ahora mismo el Partido Socialista? Yo creo que las preocupaciones principales del Partido Socialista son las que tiene todo el mundo y así lo refleja el CIS. Uno es el desempleo, el paro, que tenemos un 20% de desempleo en España, una tasa muy alta, de las mayores junto a Grecia de la Unión Europea,
y que el Partido Popular pues no ha hecho nada para solucionarlo. Ellos van vendiendo que sí, pero si un empleo de 1 hora semanal es crear empleo, pues supongo que no sirve para mucho. Como he dicho, una de desempleo. Otra, yo creo lo de la situación de la ley de dependencia, de las personas dependientes, que durante estos años pues, se ha visto como no se conceden ayudas a dependencia, pero es que ni siquiera se les reconoce como personas dependientes. Hay mucha lista de espera para ese reconocimiento, y entonces lo que ha hecho el Partido Popular con la ley de dependencia es, no la ha derogado, porque quedaría mal electoralmente, evidentemente, pero lo que ha hecho es dotarla de 0 euros en el presupuesto general del Estado para decir, continuamos con la ley de dependencia, pero evidentemente en la práctica no se le dota de nada. Y ya hemos visto casos de personas que ya han muerto y sin ni siquiera reconocerlos como dependientes. Y la tercera medida, pues yo creo que no puedo concretar en, por ejemplo, educación o sanidad. Yo creo que el sistema público del estado del bienestar, creo que eso es una preocupación. Hemos visto cómo en cada presupuesto general del Estado de esta legislatura se recortaban 3.000 millones de euros en sanidad y educación. Que recortar en sanidad no significa que empeore el servicio, pero es que en este caso sí, porque ha habido recorte de personal, cierre de plantas, incluso cierre de centros de salud, que en pueblos rurales son muy importantes. Del estado de bienestar lo haremos ahora un poco más tarde, pero por ejemplo, el paro, la primera preocupación. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista para conseguir crear empleo? Primero, antes de crear empleo, hay que parar que se destruya empleo. Aunque el Partido Popular dice que no se destruye empleo, la verdad es que estamos viendo como el número de afiliación a la seguridad social baja constantemente. Y si baja la seguridad social, los afiliados, no se pueden mantener los servicios públicos. Lo que va a hacer el Partido Socialista, lo que se propone el 20 de diciembre y ahora de nuevo, lo primero es cambiar esa reforma laboral, porque no puedes crear empleo ni parar la destrucción de empleo si lo abaratas. Lo que hace esta reforma laboral, lo que ha hecho es que una empresa, aun teniendo beneficios, puede despedir gente sin indemnización, una indemnización ridícula. Entonces lo que propone el Partido Socialista es frenar ese abaratamiento del despido, aumentando las indemnizaciones por despido, para que no sea tan fácil que una empresa se deshaga de un trabajador, aun teniendo beneficios, que solo se pueda echar a personas en caso de que la empresa tenga problemas económicos, que es lógico que tendrá que reducir personal, pero con una indemnización justa y adecuada al trabajo de esa persona. Para empezar, cambiar la reforma laboral, y lo segundo, incentivar a las empresas para la creación de empleo. Se propuso ya incluso en el año 2011 y ahora se ha vuelto a proponer lo de perdonar, por llamarlo de una manera, la seguridad social los 2 primeros años a las empresas que contraten a gente de manera indefinida. Entonces, con bonificaciones fiscales, yo creo que se puede incentivar la creación de empleo, y es lo que propone el Partido Socialista. ¿Y con la ley de dependencia? La ley de dependencia, volver a dotarla de fondos como se hizo en la legislatura de Zapatero, que es la última, que es cuando más se avanzó en ese tema. Volver a poner fondos y medios para en el ámbito de los servicios sociales, para reconocer a todas las personas que tienen un grado de dependencia y para dotarlas de fondos con ayudas económicas o con personas, como se ha hecho en algunas comunidades autónomas, asistentes sociales, personas que ayudan a las personas dependientes a sus casas, a las tareas cotidianas. En definitiva, volver a implantarla, porque es que ahora la ley está en vigor pero no se usa, por decirlo de una manera. El Partido Socialista ha sido muy crítico con el Partido Popular con el tema de la corrupción, sobre todo en casos como el caso Bárcenas, Gürtel, la presunta financiación de partidos en campañas electorales o reformas de esas leyes electorales. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista si llega al gobierno para evitar este tipo de cosas? Pues hacer una ley de lucha contra la corrupción de verdad, no como la que ha hecho el Partido Popular, que ha hecho de nuevo otra ley sin consenso, solo aprobándola a ellos, sin contar con nadie, de una pseudo lucha contra la corrupción, y esa sería la propuesta del Partido Socialista, una ley que regule el control y la fiscalización de los órganos de gobierno, de ayuntamientos, de las comunidades autónomas, del Gobierno de España y de instituciones en general, para no llegar a la corrupción. A ver, es muy difícil evitar la corrupción, pero sí ponerse más difícil a los corruptos para hacer sus mafias. Me resulta un poco contradictorio, porque luego también el Partido Socialista está involucrado en casos de corrupción, como puede ser en los casos de Andalucía. ¿Qué credibilidad tiene el Partido Socialista criticando otra corrupción cuando tiene la suya en su propio partido? Claro, tú lo que me dices es que si un partido tiene casos de corrupción no puede hablar de corrupción, ¿no? Lo que entiendo. Entonces, ¿quién puede hablar de corrupción? ¿Qué partido? Pero es creíble que un partido critique una corrupción
Claro, pero vamos a ver, sí. De cara a los ciudadanos. Sí. Vamos a ver, si la dirección del Partido Socialista solo se presenta a las elecciones generales y pueden regular estas leyes contra la lucha a corrupción, esas personas no pueden controlar que una persona en un pueblo robe del ayuntamiento. Es el candidato, en ese caso Pedro Sánchez, tiene que proponer y, si llega a presidente del gobierno, regular la lucha contra la corrupción, pero no puede controlar si una persona en un pueblo mete la mano en la caja del ayuntamiento. Pero hablamos, por ejemplo, de Andalucía, se ha visto involucrada la Junta de Andalucía en este tipo de cosas, es decir, no es un municipio claro, pero concreto. Quien regula este tema de la corrupción es a nivel nacional. Cualquier candidato pues tiene que elaborar su programa y su lucha, en este caso, contra la corrupción. Pedro Sánchez propone eso, pero no ha podido controlar. Además, cuando ha sido hace años que Pedro Sánchez no era secretario general del PSOE, no ha podido controlar, evidentemente, eso que ha ocurrido en Andalucía. Ahora hemos visto también mucho, ha salido mucho a la luz el tema de los papeles de Panamá, cosa que no es ilegal, pero sí inmoral. Sí, no. ¿Qué hay que hacer para evitar que se fugue tanto dinero de España y acabe en paraísos fiscales? Primero, que no sea una amnistía fiscal como ha hecho el Partido Popular, que ya sabemos que el Partido Popular, cuando entra a las instituciones, legisla y gobierna para el beneficio de ellos y de su gente, de los más ricos, de los empresarios grandes, de las grandes empresas de España. Lo que hay que hacer es, evidentemente, legislar contra eso. Y, en mi opinión, no es ilegal, pero yo sí que pondría lo pondría como ilegal de esas prácticas, porque evidentemente es una forma de corrupción, estás dejando de ingresar dinero al Estado, ¿no? Y en caso, por ejemplo, algo que se ha criticado mucho, las puertas giratorias, que dirigentes importantes de otros gobiernos han acabado en consejos de grandes empresas, como puede ser, en buen caso del Partido Socialista, Felipe González, Javier Solana. ¿Qué hacemos contra este tipo de cosas? La propuesta ahora de Pedro Sánchez, que es nueva para el Partido Socialista, porque no se ha hablado de este tema hasta ahora, es regular también lo de las puertas giratorias. Lo que no podemos hacer es ni prohibirles para siempre que no trabajen en una empresa privada, pero tampoco que en cuanto salgan del sillón de la Moncloa o de un ministerio entren al consejo de administración de una empresa. Lo que hay que hacer es dejar un tiempo. Porque, vamos a ver, un ministro, un presidente de gobierno, un diputado, en general, tiene una indemnización cuando cesan su cargo durante 2 años. Entonces, lo que hay que hacer es dejar un tiempo sin que puedan entrar esos consejos de administración, una empresa, y luego que, evidentemente, pueda desarrollar su carrera profesional, porque es que si no, tenemos opciones. O los mantenemos toda la vida a los ministros con indemnizaciones, o les cortamos la indemnización y se vayan a empresas privadas. Yo prefiero no darles esa indemnización. Claro, es que si no tendríamos a cientos de ministros enchufados toda la vida al Estado. Y yo creo que hay que ir contra eso, a reducir las indemnizaciones tan millonarias que se llevan muchas personas. Pero ¿por qué al Estado y no como una persona de a pie que busca su trabajo como una persona normal y corriente, con entrevistas y demás? Vamos a ver, un ministro evidentemente es una persona que en teoría tiene una reputación y tiene un nivel intelectual, ¿no? En teoría, claro, evidentemente. Y yo creo que pues sí que esas personas, cualquier ministro está capacitado para llegar a órganos de dirección de cualquier empresa. Yo creo que si ha sabido, bueno, en muchos casos no sabe dirigir, si se ha sabido dirigir un país y se ha estado al frente de la dirección de un país, por decirlo así, se puede estar también en una empresa. Si tuviéramos que hacer ahora mismo una radiografía de la sociedad española, es algo que vamos a preguntar a todos los representantes que estéis aquí con nosotros. ¿Cuál sería tu radiografía? Lo que piensa la gente, ¿no? Respecto a la política. ¿Cómo ves la sociedad tú ahora mismo, la sociedad española? Yo la veo pues una sociedad muy harta de todo lo que ha ocurrido en España, a nivel económico, a nivel político, a nivel político con la corrupción y a nivel económico las medidas asfixiantes de la Unión Europea, ¿no? que Rajoy las ha acatado sin ni siquiera luchar y pelear por su país y que han destrozado la economía y la sociedad, claro. ¿Y qué hacemos para no cansar tanto a la gente? A nivel económico, político... Todo. Es decir, yo creo que la sociedad ahora mismo está cansada de la política. Hemos tenido muchas elecciones seguidas. Bueno, yo creo que la gente está ahora más puesta en las políticas. Yo creo que hace unos años a la gente le da igual, a los jóvenes no les importaba, la gente no iba a votar. Y yo creo que en las elecciones del 20 de diciembre ha habido una alta participación, casi el 80%, que en los últimos años no se daba, y que los jóvenes ahora están más implicados en política. Puede ser por los partidos nuevos, pero es positivo también que haya más gente implicada en la política y participe y esté enterada.
esta última legislatura hemos podido escuchar mucho también la frase de la herencia recibida por parte del Partido Popular. ¿Cómo se enfrenta el Partido Socialista a ese tipo de críticas? Vamos a ver, para empezar, Rajoy en la campaña electoral del año 2011 decía que no iba a hablar de herencia recibida, que iba a asumir lo que hubiese en el país porque él además conocía la situación. Y según entró al gobierno todos empezaron a hablar de la herencia recibida. El Partido Socialista, pues bueno, lo que le ha dicho esta legislatura al Partido Popular es que bueno, que no es herencia recibida, es que ellos han asumido esas condiciones al entrar a gobernar, que era una situación difícil, lo han asumido y deben torear con ello. Se ha escuchado mucha crítica, sobre todo de parte del Partido Popular, que cada vez que entra el Partido Socialista al gobierno deja a España peor de cómo se lo encuentra. Hombre, si dejar España peor, voy a poner un ejemplo a nivel económico, un indicador, la hucha de las pensiones. Zapatero cuando entró al gobierno, la hucha de las pensiones tenía 9.000 millones de euros y cuando ha salido del gobierno tenía la hucha de las pensiones en 70.000 millones. Yo creo que eso no es dejarlo mal. El Partido Socialista, cuando ha salido del gobierno, había un 600.000 millones de deuda pública y ahora el Partido Popular cuando salga del gobierno va a subir a 1 billón. ¿Quién es el que deja peor las cosas? Y ahora el Partido Popular, esa hucha de las pensiones que Zapatero dejó en 70.000 millones, la ha dejado en 35.000. ¿Qué hay que hacer para ver a una España fuera de corrupción, fuera de desahucios, fuera de desigualdades, fuera de recortes? A ver, fuera de todo eso no, pero sí reducirlo, porque no se puede acabar con todo eso. Lo de los recortes, pues bueno, lo que hay que hacer, vamos a ver, en España ahora tiene que haber recortes. Y hacer recortes no es malo, sino hay que saber dónde hacer recortes. El Partido Popular ha recortado por la ley de dependencia, se la ha cargado. La señora de Educación ha recortado entre 1.000 millones cada año en los presupuestos generales del Estado. Lo que hay que hacer es reducir muchas instituciones que hay duplicidades. No podemos tener las mismas competencias en un ayuntamiento, en la comunidad y en el Estado. Si hemos creado las comunidades autónomas es para repartir las competencias y los gastos. Hay que cambiar la forma de recortar, no se puede recortar el sistema de bienestar porque eso es lo que afecta directamente a los ciudadanos. Contra la corrupción, pues una ley de lucha contra la corrupción que sea consensuada con todos los partidos. Sobre la desigualdad, pues bueno, es que va implícito con los recortes en el estado del bienestar. Si tú recortas las ayudas sociales, esa desigualdad se abre. Con Rajoy se ha abierto a nivel histórico la desigualdad entre cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. El Partido Socialista lleva en su programa a trabajar hacia una conciliación laboral y familiar. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre qué trata? Bueno, la propuesta principal del Partido Socialista y que hemos visto también que bueno, ha sido apoyada hace poco en el Congreso por casi todos los partidos es la de cambiar el horario de España. España, bueno, en la época de Franco cambió la hora para adaptarlo con Alemania, para hacer la pelota a Hitler, pero tenemos un horario que no nos corresponde con el horario solar. Entonces lo que hay que hacer es adaptar la hora al horario europeo y para aprovechar las horas de sol por la mañana. No podemos tener unos horarios en España de trabajo partidos por la mañana y por la tarde, porque lo que hace es que la persona esté todo el día implicada en el trabajo y no pueda pues, hacer la conciliación familiar. Lo que hay que hacer es jornadas continuadas, como se hace en otros países, de 8 de la mañana a 4 de la tarde y a las 4 de la tarde se cierran todas las oficinas. Aquí en España no, empezamos a las 8 de la mañana y son las 8 de la tarde y se siguen los trabajos. Pero ¿qué pasa? Que es que es el problema por el horario, porque si cambiamos el horario, el sol lo tendríamos más pronto, se podría aprovechar pues todos los trabajos. ¿Por qué esto no se ha hecho antes? Pues bueno, no se ha hecho antes porque como antes a todo el mundo nos iba bien económicamente, no nos preocupaba ni la corrupción, ni ninguno de estos temas que ahora están saliendo, pues cada uno bebía su dinero, su economía y nos daba igual acabar tarde porque teníamos dinero y ya ahora mismo la actualidad de España, pues lo que importa es el dinero, no vamos a engañar, y a la gente, yéndole bien económicamente, no pensaba estas cosas. Ahora pues se piensa más en esto porque favorece económicamente y también pues para tener una vida familiar digna. Hemos escuchado muchas veces a Pedro Sánchez hablar de hacer un pacto nacional para erradicar la violencia de género. ¿En qué consistiría ese pacto y qué medidas se van a tomar para que esa cifra deje de aumentar? Bueno, pues el Pacto Nacional contra la Violencia de Género ya se habló en la época de Zapatero, que se avanzó mucho en tema de violencia de género y de lucha contra la violencia de género y con la ley de igualdad. Es un pacto de Estado y en todas las fuerzas estén de acuerdo para que no se cambie cada vez que cambie el gobierno, que para eso se hacen los pactos de Estado. Lo que incluiría pues sobre todo es yo creo que la violencia de género hay que erradicarla desde la infancia, ya hay que enseñarnos a los niños, hay que formarles sobre igualdad
y cosa que no se hace en la actualidad en España. A los niños, vamos, aprenden lo que hay en su familia. Si sus padres son machistas, él es machista, es así la realidad. Lo que hay que hacer es luchar en formación en los niños, empezar desde la infancia a formar sobre igualdad y luego también ya cuando es inevitable pues actuar con la ley, endurecer las penas, la prevención, dotar a las unidades de violencia de género de las policías municipales. Aquí en Madrid hay una unidad especial muy reconocida, dotarlas para poder luchar contra ello, porque es que en algunas unidades policiales de violencia de género son 2 agentes para una ciudad entera. Eso no se puede hacer, claro. Hace poco pudimos vivir el 5º aniversario del movimiento del 15M, aquella gran manifestación que se acumuló en Madrid un montón de gente. ¿Qué opina el Partido Socialista? Porque era una crítica hacia el sistema que teníamos ahora. ¿Qué opina el Partido Socialista de este tipo de movimientos? Bueno, yo creo que era un movimiento en el que se integró gente. Bueno, en 2011 es cuando se hizo el movimiento, hubo un movimiento en el que hubo muchas personas de muchas siglas, ¿no? que protestaba por cosas concretas que se han reconocido en muchos partidos. La regeneración democrática, que era algo que muchos partidos ahora sí que lo han llevado a cabo. Y muchas medidas que se han ido aplicando durante estos años. Ha sido un toque de atención a los políticos. Yo creo que se ha actuado algo, no lo suficiente, pero un movimiento interesante, claro. ¿Crees que ha supuesto un antes y un después en la política española? Yo creo que sí, no tanto a lo mejor como la transición evidentemente, pero sí que ahora mismo estamos viendo un momento de cambio que no ha finalizado porque queda el cambio de gobierno para afianzar ese cambio real, pero yo creo que sí fue el inicio, ¿no? En 2011, aunque ganó el Partido Popular, que eso fue el gran desastre, pero sí que fue un inicio de algo. Pero si era una crítica hacia el sistema, si vuelve a gobernar el Partido Socialista sería volver al sistema. Claro, era un problema del sistema. Pero si tú entras al sistema para cambiarlo, que es lo que demandaba el 15M, pues evidentemente ya el sistema recoge las propuestas de ese movimiento. ¿Cómo ha afectado a nivel electoral el 15M al Partido Socialista? Bueno, yo no estoy de acuerdo con que directamente el 15M haya perjudicado al Partido Socialista. No, he dicho cómo ha afectado, no cómo ha perjudicado. Claro, pero va en esa línea, supongo, tu pregunta. Bueno, no creo que tampoco haya sido por el 15M, yo creo que ha sido pues por el gobierno, la última legislatura de Zapatero, que se cometieron fallos, que yo creo que eso reconoce todo lo del Partido Socialista. Hubo fallos en los últimos años de Zapatero, en mi opinión tengo otra opinión más específica sobre ello, y yo creo que mezclando eso con la aparición de nuevos partidos políticos, pues ha habido una división de la izquierda que ha hecho perder al Partido Socialista votos. Pero vamos, la división de la izquierda es histórica en España, ya de la guerra civil existía, y bueno, pues ha sido por esas 2 cosas, por los últimos años de Zapatero y por la división de la izquierda que... Antes hemos hablado que una de las principales preocupaciones del Partido Socialista era el estado de bienestar, sanidad y educación. El problema de la educación aquí en España es que cada 4 años, cuando cambia el gobierno, se cambia la ley de educación. ¿Qué hay que hacer para que de verdad haya una educación que continúe más de 4 años en España? Pues un pacto de Estado por la educación como intentó el Partido Socialista en el año 2011. Y también propone Ciudadanos en su programa. Y es lo que debería de proponer todas las fuerzas, porque es lo que hay que llegar a un pacto de Estado con todos. En 2011 el Partido Socialista, cuando Ángel Gabilondo era ministro de Educación, propuso un pacto de Estado con todas las fuerzas, con el PP que era la mayoritaria de la oposición, para hacer un pacto de Estado por la educación. Pero como era el periodo electoral, pues el PP no se sentó a negociar. Entonces ahí se perdió una gran oportunidad. Frente a la LOMCE, que es la ley que ha hecho el Partido Popular, que la ha hecho ellos solos, sin consenso de nadie. De hecho, todos los partidos de la oposición firmaron derogarla si gobernásemos. Frente a eso, pues el Partido Socialista lo intentó con un pacto de Estado contra los partidos políticos. Ángel Gabilondo lo intentó, no pudo, a ver si se puede hacer en el futuro. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una ley de educación para que dure más de una legislatura? Pues yo creo que tenga propuestas en las que todo el mundo esté de acuerdo, pero ¿qué pasa? Que es que si tenemos al Partido Popular que está en contra de la igualdad de oportunidades y ellos tienen muchos escaños, pues no podemos hacer un pacto de Estado. Claro, el Partido Socialista propone rebajar las tasas universitarias, porque por ejemplo en Madrid una matrícula cuesta de 1.500 euros para arriba y en otras comunidades como Andalucía 700 euros, o sea, la diferencia de las igualdades de oportunidades. Si el Partido Popular está en contra de eso, no podemos hacer un pacto de Estado por la educación. Que ese es uno de los problemas por los que dice el PP, es que el Partido Socialista no quiere hacer un acuerdo con nosotros. Pues ahí está uno de los inconvenientes, por supuesto.
Y la sanidad, es decir, en vuestro programa electoral pone que, bueno, decís que queréis asegurar una sanidad pública, universal, sostenible y de calidad. ¿Qué hay que hacer para que España vuelva a ser referente a nivel sanitario? Pues para empezar, no recordar cómo ha hecho el PP. Es que todos los problemas vienen de los recortes que ha habido en esta legislatura. Si tú recortas 3.000 millones de euros al año en la sanidad, pues cierras camas, recortas en personal y lo que hace es que el servicio vamos, que para una cita te has que esperar un año para una prueba diagnóstica. Entonces lo que hay que hacer es volver a dotar de fondos y evidentemente pues otra de las propuestas que dice el Partido Socialista para ahorrar en sanidad, porque evidentemente hay que ahorrar, pero sin que perjudique al servicio, es la compra centralizada de medicamentos para que las farmacéuticas no se llenen el bolsillo y para que no tengan que soportar los ciudadanos ese gasto. También hemos escuchado mucho decir a Pedro Sánchez el recuperar el Pacto de Toledo. Es decir, el Pacto de Toledo, entre muchas otras cosas, contempla pues, el Fondo de la Seguridad Social, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el rebajar la edad de jubilación a los 65 años. ¿Nos podrías contar un poquito más en qué consiste ese Pacto de Toledo? Vamos, el Pacto de Toledo, a ver, actualmente las pensiones, si seguimos en esta situación, es que ya directamente en la siguiente legislatura no se pueden pagar. Pues la uso de las pensiones se ha bajado ya en más de la mitad, en 4 años. Entonces, si están otros 4 años más, la pulen directamente. Lo que hay que hacer, sobre la edad de jubilación de los 67 años, esto es a nivel personal, no hablo a nivel del PSOE ni de nadie, yo creo que hay que la edad de jubilación tenerla en 67. Pero 67 son algunos sectores. No podemos tener a un albañil hasta los 67 años, por ejemplo, un trabajo físico que requiere un nivel físico importante. Esas personas, o sea, esos sectores tenían que ser a los 65 años. Pero una persona que yo creo, por ejemplo, una persona que está en una oficina, yo creo que podía mantenerse a los 67 años. Porque son 2 años más, que yo creo que, bueno, evidentemente depende de cada caso, pero una persona que se encuentra bien, yo creo que si está 2 años más trabajando, pues también la esperanza de vida aumenta. Lo primero, la persona va a poder seguir siendo activa laboralmente y luego además va a dar un respiro de aire fresco al sistema de pensiones, claro. ¿Y cómo pretendéis recuperarlo? Bueno, ingresando dinero en el Estado, supongo. ¿Cómo vamos a conseguir ese dinero? Para la hucha de las pensiones. Evidentemente el Partido Popular lo que ha hecho es coger la hucha de las pensiones para gastarlo, o sea, digamos que ha recortado para luego vaciar los ahorros que teníamos. Lo que hay que hacer para aumentar de nuevo la hucha de las pensiones es aumentar las afiliaciones a la Seguridad Social, que es con lo que se mantiene, y lo que hablábamos antes. Ahora mismo están bajando las afiliaciones a la Seguridad Social, se crea empleo, pero bajan las afiliaciones, o sea que algo pasa ahí. Vamos a ver, hay un poquito de contradicción, ¿no? Hay que aumentar las afiliaciones a la Seguridad Social, porque si no, la hucha de las pensiones y bueno, el sistema de bienestar en general va a caer. El Partido Socialista ha sido muy crítico también con el gobierno de Mariano Rajoy, con la gestión de la crisis de los refugiados de Grecia, sí. Bueno, Europa en general. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista si llega al gobierno contra este tipo de situaciones? Pues lo que no se puede hacer, hay que ser serio, un gobernante tiene que ser serio. Si tú te comprometes ante Europa a traer a 17.000 refugiados en 2 años, pues tienes que traerlo. Ya nos hemos comido medio año en 2016 y se han traído ni a 40 personas de 17.000. Entonces, o traes luego a 16.000 de golpe, que es un problema sociológico y económico, traerlos de golpe, hay que traerlos poco a poco, evidentemente, o incumples, que es lo que va a pasar en España, va a incumplir la cuota de refugiados. El Partido Socialista pues va a traer los refugiados que se asigne de la Unión Europea, que es quien está gestionando este tema. Si a España nos corresponde 17.000 personas, hay que traerlas progresivamente como se marca en el acuerdo con la Unión Europea. Si tú acuerdas algo, no puedes incumplirlo, ¿no? Si yo gobierno España a partir del 26 de junio, tendremos un país de acogida. España será un país de acogida. Un país que diga sí a lo que Rajoy ha dicho no durante estos últimos 2 años de crisis de refugiados. Vamos a decir sí a una política común de asilo a nivel europeo. Vamos a decir sí a cumplir con nuestros objetivos de reasentamiento y de reubicación de muchos de esos refugiados en España. Y, por supuesto, vamos a decir sí también a la cooperación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Tenemos una pregunta de uno de los lectores de Más 24 que es un poco crítica hacia el Partido Socialista. Te la voy a leer. ¿No os da vergüenza tener las siglas en la palabra socialista y obrero cuando está claro que no tenéis nada que ver con el socialismo y no hacéis política a favor de los obreros? Vamos a ver, ya me da pereza contestar esto, pero bueno, yo te lo contesto. Vamos a ver, lo de socialista. El socialismo de la actualidad mayoritario no es el socialismo del siglo XIX. Es que el Partido Socialista se fundó en el siglo XIX, el término socialismo era diferente al de ahora, y evidentemente socialista en el siglo XIX significaba seguir las ideas de Marx, ser comunista, y hoy en día ser socialista es ser socialdemócrata.
Y eso es aquí en España y en todos los países. Entonces, eso está muy bien como para llamar la atención, para decir, es que no sois socialistas. Los que van aquí repartiendo los carnets de izquierda, pues muy bien, pero es que a los datos me remito. Lo de obrero, pues bueno, ¿quién vota al Partido Socialista en España? La clase media trabajadora. Entonces, vamos a ver, no votan al Partido Popular, votan al PSOE porque es el que ha aplicado las medidas sociales más importantes en este país. Entonces, ahí se queda eso. Es que ¿Cómo valoras el hecho de que no haya ninguna mujer que sea cabeza de lista? cabeza de lista, pero por Madrid te refieres, ¿no? Como candidata, ¿no? Por ejemplo. Porque bueno, el Partido Socialista sí que tiene muchas provincias candidatas. Bueno, yo creo que eso es un problema de... Bueno, el Partido Socialista no, porque hay primaria, entonces se presenta todo el mundo que quiere. Sí que en 2014, en las primarias que se hicieron para secretario general, no hubo ninguna mujer, pero es que eso es libre, ¿sabes? No, o sea, hay oportunidad, se puede elegir a una mujer. Luego en otros partidos, pues bueno, el PP es que es a dedo, lo que el señor Rajoy quiera, ese va a ser el candidato. Entonces, Rajoy, que es el que manda, dice, pues yo me pongo de candidato. Entonces, es un círculo vicioso. Luego el Partido Socialista, aunque el candidato sea un hombre, pero luego muchas circunscripciones hay cabezas de lista de mujer y hay lista cremallera, hombre y mujer, en todas las listas y en todos los procesos del Partido Socialista. Entonces, hay igualdad, pero bueno, ser el primero, pues sí que en muchas provincias lo hay, en Madrid no, que es el candidato Pedro Sánchez, pero bueno. Pero, por ejemplo, si hablamos de los 4 grandes partidos, todos son hombres. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, claro, porque, y Albert Rivera. Vamos a ver, en algunos partidos sí podría haber sido que hubiese sido una mujer, como en el PSOE, Podemos y Ciudadanos, que bueno, tiene un sistema más abierto de participación, en el PP era imposible. Y eso pues ha sido a nivel interno. Ciudadanos sí ha querido elegir a Albert Rivera y solo se ha presentado él, pues él es el candidato, en Podemos igual, en el PSOE igual. El pasado 20 de diciembre el Partido Socialista obtuvo el peor resultado de su historia electoralmente, en torno a 5.500.000 votos, aproximadamente un 22% del censo. ¿Confías en remontar el próximo 26 de junio? Hombre, yo creo que a pesar de esa unión de Izquierda Unida, Podemos, ECO, bueno, es que si no acabamos nunca, como empieza a nombrar a todos los partidos, yo creo que los ciudadanos van a valorar positivamente el esfuerzo que se ha hecho por llegar a acuerdos. Yo confío en que la gente va a recurrir al voto útil, igual que Rajoy lo dice, voto útil para él. Yo creo que lo va a recurrir porque sabe que si gana el Partido Socialista las elecciones, va a haber gobierno del cambio, no vamos a estar 4 meses como ahora, perdiendo tiempo. El último sondeo del CIS da al Partido Socialista en torno a un 21,5% de votos, menos que el 20 de diciembre. ¿Qué crees que ha hecho el Partido Socialista para perder estos votos? Mira, yo no me voy a creer ninguna encuesta, pero te lo digo con pruebas claras y lo llevo diciendo un año. En las elecciones de Andalucía, de marzo de 2015, decían que el PSOE iba a sacar 40 diputados, en todas las encuestas, 47. En la Asamblea de Madrid decía que Gabilondo iba a sacar 27 diputados, 37. En las elecciones generales decían que el PSOE iba a quedar tercero, que Ciudadanos segundo y el PSOE con 70 diputados, 90. Las encuestas siempre dan menos al Partido Socialista de lo que luego sacan. Ahora dan a las encuestas a Unidos Podemos por encima de vosotros. Depende de la encuesta también, claro. El CIS no, las encuestas de Público y la Sexta pues sí, pero ya te digo que yo las encuestas no me las creo porque es que siempre han dado menos al Partido Socialista. Entonces yo cuando dicen 70, digo, bueno, pues vamos a sacar 90, por lo menos, porque siempre se saca más de lo que digan las encuestas al PSOE. Luego hay otros partidos que han estado inflados, como Ciudadanos y Podemos, dependiendo de la encuesta, evidentemente, porque hay encuestas que le dan mal a Podemos, otras mejor. Entonces, las encuestas son encuestas. Hace pocas semanas pudimos ver que Podemos propuso al Partido Socialista ir juntos al Senado para quitar al Partido Popular de la mayoría absoluta, pero Pedro Sánchez vetó esa propuesta, y luego hay varios dirigentes del Partido Socialista que están a favor de ello. Hay dos sectores dentro del Partido Socialista, uno que está en contra de pactar con Podemos, Izquierda Unida, todas estas fuerzas. Bueno, el único que ha dicho el tema de lo se ha planteado ha sido en Valencia. Públicamente. Sí, lo que conocemos, pero yo no estoy a la cabeza de los dirigentes, ni tú ni nadie. Entonces, hasta ahora hemos sabido que en Valencia se ha propuesto, se ha dicho que no, porque el Partido Socialista es el partido más antiguo de España, tiene una cierta independencia política, no necesita unirse con partidos como ha hecho Izquierda Unida para que le pague la deuda. El Partido Socialista se mantiene solito y va electoralmente solo, como ha hecho siempre, y además porque es el partido mayoritario de la izquierda ahora mismo. Volvemos a lo de antes, algunas encuestas dan a Unidos Podemos por encima del Partido Socialista.
¿Hay Ujú. cierto miedo a que supere al Partido Socialista? A mí el único miedo que me da, yo creo que a todo el mundo, es que gane el PP las elecciones, porque claro, para volver a lo mismo que hemos estado estos 4 años es el problema, que no podemos volver a lo mismo, y ese es el único miedo. Yo creo que no importa que si yo saco un diputado más que tú, otro o yo otro menos, lo importante es que haya mayorías para cambiar de verdad las cosas. Si vamos a tener, si le quitas 20 diputados al PSOE para dárselos a Podemos, pero la cosa sigue igual, pues ¿de qué sirve eso? Si no se va a llegar a nada. ¿Y qué ocurriría en el Partido Socialista si queda tercera fuerza en el Congreso? Pues si queda tercera fuerza, pues habría que ver cómo, vamos a ver, en el momento que se hacen las elecciones y se llega al Congreso, saques el resultado que hayas sacado, hay que trabajar la investidura para formar gobierno, hay que dejarse de mirar al partido, ya habrá tiempo, si eso llegase, pues primero se intentaría formar gobierno y negociar con todo el mundo, como se ha hecho siempre, y luego ya se vería qué hacer en el Partido Socialista. ¿Podría haber dimisiones? Pues podría y no podría, puede haber, además después de las elecciones ahora de junio, en el PSOE viene un largo proceso congresual, congreso el nacional, el federal, el regional, asambleas en los municipios, así que luego vendría un tiempo de diálogo y de cambio en el Partido Socialista. ¿Se llega el caso en el que el Partido Socialista tiene que elegir entre o pactar con el Partido Popular para formar gobierno o pactar con Unidos Podemos? Vamos a ver, ¿Con cuál se quedaría? A nivel pues de los acuerdos, lo que se ha dicho siempre es que él no se iba a negociar con el Partido Popular porque no se coinciden ni en las personas ni en las formas. No podemos pactar con un partido que tiene ahora que pagar una fianza por su caja B. Ya se ha dicho que en el Partido Popular no se iba a pactar ni ahora ni en el futuro. Aunque sigan con lo del PP-PSOE, la gran coalición, eso son mentiras que las pueden repetir 50 veces. Ya podríamos haber pactado con el PP ahora y no se ha hecho. Arriesgamos a las elecciones otra vez. Nos podemos haber quedado con 90 diputados y haber pactado con el PP, y no se ha hecho, porque el Partido Socialista no va a pactar con el PP. Respecto a Unidos Podemos, pues bueno, habría que hacer una negociación como se ha hecho ahora, pero si Podemos sigue la misma línea, pues que se olviden, porque no podemos estar así toda la vida. ¿Y si os superan en escaños y en votos? Ya te digo que hay que hablar, todo depende de cuántos escaños se saquen, también hay que ver con Ciudadanos, porque el PSOE ha puesto también para incluir a Ciudadanos en los acuerdos, y habría que ver. Esperamos que cuando llegue el momento, luego a ver quién es el candidato a la investidura, porque no, ahora ya hemos visto que no es el que gana el que va a la investidura, que puede ir a cualquier persona. Entonces veremos a ver qué ocurre. Si cualquier persona te para ahora mismo por la calle y te pregunta ¿por qué hay que votar al Partido Socialista? ¿Qué le dirías? Pues yo le diría que ha sido el único partido que durante estos 4 meses ha conseguido hacer del Partido Socialista un lugar de encuentro para todo el mundo que estaba de acuerdo en unas medidas progresistas y para cambiar nuestro país. Y que es el único que garantiza y que realmente quiere el cambio de verdad y que así lo lleva luchando desde hace muchos años. Ahora los nuevos que han nacido del plato de televisión pues vienen a posturear, a hacer marketing político, además marketing político muy malo encima, y que el Partido Socialista es el único que ha estado luchando por el cambio, que ha estado reuniéndose con todas las fuerzas políticas, que ha hecho una ronda de consultas similar a la del Rey, Pedro Sánchez, con todos los partidos, y que es el que de verdad lleva un programa realista y que no lo cambia cada 2 meses como otras fuerzas políticas. Bueno, pues Rubén, muchas gracias por participar en esta entrevista. No te podremos ver en el debate que tendremos pronto, pero sí vas a estar con nosotros. Estaba ahí. Va a estar su compañero Jaime. En buenas manos. Así que esperamos verte pronto y muchas gracias por concedernos la entrevista. Gracias a vosotros.